Un saludo para todos. A continuación vamos a presentar el trabajo sobre la fase 1 de análisis de la creación de circuitos integrados correspondiente al curso de microelectrónica. Somos el grupo número 16 compuesto por María Janet Morales, Alexander García, Juan Camilo Taborda y Nicolás Willes. En resumen, en este trabajo se encontrará un ensayo con relación a las lecturas sobre la creación de circuitos integrados en microelectrónica, los diferentes procesos de fabricación, integración de circuitos, electrónica y digital, en un proceso de aplicación que se puede implementar en diferentes funciones, capaz de operar, distribuir y organizar un sistema de control a través de componentes electrónicos capaces de trabajar eficazmente, además del diseño y simulación de una compuerta lógica NAND-CMOS de dos entradas utilizando el simulador de SSH para poder diseñar el circuito lógico y microwin y simular el circuito integrado a nivel físico. Cabe anotar que la microelectrónica es la aplicación de la ingeniería electrónica con circuitos y componentes de pequeñas dimensiones microscópicas y hasta de nivel molecular para diseñar y producir dispositivos que hoy por hoy son de gran funcionalidad y productividad. Para el desarrollo de la actividad de la primera etapa sobre el diseño de sistema y apertura y cierre de puertas de acceso al laboratorio, se plantea realizar el control utilizando las compuertas siguientes acorde a la tabla lógica correspondiente a las necesidades solicitadas. Para el trabajo observamos de que diseñamos de acuerdo a la lógica que tenemos el control de la puerta principal, la puerta de interconexión, el LED de la puerta de interconexión y el LED de la puerta principal. ¿Sí? La lógica que se debe cumplir es que cuando la puerta de control principal se encuentre abierta, ¿sí? Cuando se lee el comando de abrir, la puerta de interconexión igualmente debe abrir y a su vez debe haber indicación de que el LED de la puerta de interconexión está activo y el LED de la puerta principal se debe deshabilitar. ¿Sí? Seguidamente debe cumplir otra secuencia que es: si la puerta principal está cerrada, la puerta principal debe permanecer abierta, el LED de la puerta de interconexión como tal activo y el LED de la puerta principal en cero. ¿Sí? Esta es la secuencia como tal que se debe cumplir con este circuito. Realizando un análisis de las alternativas de integración de compuertas para llegar al diseño solicitado, llegamos a la conclusión de que al integrar las siguientes compuertas lógicas y basados en la operación de cada una de ellas, obtenemos un buen control de las puertas de acceso al laboratorio y la interconexión. Tenemos la tabla de contenido donde vamos a ver los aspectos más importantes y relevantes de las lecturas. Miraremos las máscaras necesarias para la fabricación de un circuito integrado CMOS, el layout de una compuerta NAND, las reglas de diseño, ejemplo, conclusiones y la bibliografía. Aspectos más importantes y relevantes de la lectura. Gracias a los semiconductores, muchos sistemas que eran de manipulación manual se han podido digitalizar. Con esto se ha logrado mayor eficiencia y comodidad tecnológica en cualquier dispositivo donde se involucre la electrónica. Otro punto para agregar que es importante es acerca de la evolución que han tenido los semiconductores al pasar de los años. La demanda actual de elementos electrónicos como celulares, computadoras y tablets ha provocado que estos semiconductores sean encapsulados en tamaños de términos nanotecnológicos. Las familias lógicas, para el caso de las compuertas, abren un escenario o campo para detallar de cómo diseñar un sistema para una necesidad como tal. Con tan solo tener unas entradas y salidas que cambian de estado, podemos lograr que un diseño electrónico con lógica matemática logre realizar un proceso en que pueda ser controlable.
Un caso muy sencillo es en la que podemos poner en práctica la electrónica digital, es por ejemplo diseñar unas compuertas, con compuertas un contador, en la que aplicando el álgebra de Boole y los mapas de Carnot podemos satisfacer un sistema de compuertas como si este fuera un sistema integrado complejo. Máscaras necesarias para la fabricación de un circuito integrado CMOS. Las máscaras se utilizan para seleccionar las partes del silicio donde se quieren aplicar los distintos procesos de las fases de fabricación. La representación gráfica de las máscaras necesarias en la fabricación de un circuito es el layout del circuito. Un layout como tal se compone de rectángulos que representan las máscaras necesarias agrupadas por capas con las mismas características físicas, es decir, los sustratos y pozos, regiones de difusión, polisilicio, interconexiones metálicas, contactos y vías. Una compuerta en un circuito y una compuerta integrada CMOS se refleja en el diagrama, ¿cierto? Hablamos de cada una de las se diferencian los tipos de metales en base a los colores. En la implantación de pozos N podemos visualizar en la gráfica el direccionamiento de esto. Vemos también lo que es la implantación de los pozos P. Tenemos la creación de la máscara para seleccionar las áreas activas y crecimiento de óxido grueso para aislar los transistores. Entonces es como cada una de las capas, vamos mirando paso a paso cada una de las capas para formar el integrado. La formación de las puertas con polisilicio, ¿sí? Es decir, aquí podemos ver la creación de las puertas de polisilicio, igual lo vemos. Vemos ahora la implantación del dopaje N, ¿sí? Entonces, como vemos, tenemos la implantación del dopaje N a ambos extremos del integrado. Ahora observamos la implantación de dopantes P, ¿cierto? En el caso del color verde, es la implantación del dopaje P. Ahora continúa otro proceso que es añadir el aislante, dejando libres las zonas para realizar los contactos. ¿Sí? Si bien vemos acá en la gráfica, cada uno de estos espacios es donde se almacenan los contactos del circuito. Ahora vamos a otra de las capas que se llama la metalización de primer nivel, ¿sí? Como se aprecia acá en la gráfica, ¿cierto? En los espacios que se habían dejado anteriormente vemos que está la metalización para dichos contactos. Ahora se llega otro proceso que se llama añadir aislante, dejando libres las zonas para realizar las conexiones con otro nivel de metalización. Y llegamos a otro segundo nivel de metalización, ¿sí? Podemos observar cómo se va construyendo en nuestro integrado. Bueno, para las reglas de diseño, establecen las reglas que permiten traducir el diseño del circuito a la geometría real correspondiente en silicio. ¿Sí? Un conjunto completo de reglas de diseño está compuesto por los siguientes elementos. Es decir, un conjunto capaz de relacionarse entre objetos situados en la misma capa y relaciones entre objetos situados en distintas capas. Otra regla es que imponen al diseñador restricciones geométricas, son condiciones de las reglas. Existen dos tipos, que son escalables expresadas en función de un parámetro lambda y reglas adimensionales. Es decir, 2 lambdas es la anchura mínima, depende de la dimensión mínima de la máscara que puede ser transferida con seguridad al silicio, determinada por la resolución del proceso de litografía.
usadas en este curso, en el caso de la herramienta de MicroWin, que ya pues hemos tenido y más adelante vamos a tener la oportunidad de visualizar la creación de este circuito. Para tecnologías menores a 0.18 micrones, el escalado no es lineal, ¿cierto? Otra regla es que representan el peor caso mayores diseños sobredimensionados. No son escalables, son las usadas en la industria. Vemos aplicado las reglas de diseño de pozo N, ¿sí? Lo que es hablamos del tamaño mínimo y la distancia mínima entre los pozos, ¿sí? Es decir, R102 hablamos de la distancia mínima entre los pozos y el pozo como tal tiene una distancia mínima llamada R101. Entonces cada uno de los espacios, de los metales, tienen un diseño como tal y debe cumplir unas medidas específicas. Tenemos también que para las reglas de diseño con respecto al polisilicio también debe contemplar unas distancias mínimas establecidas para este diseño. ¿Sí? Se da también el caso de lo que son los contactos, ¿cierto? Hay unas distancias que se deben respetar dependiendo del tipo de metal del cual se crea el diseño, ¿sí? Miremos las distancias mínimas de alto y de ancho, ¿sí? Igual todo ejemplo, como lo vimos, está el anal de dos entradas, ¿sí? En la cual podemos verificar pues cómo es la condición de diseño y las capas de dicho integrado. Como conclusión de este trabajo que hemos desarrollando, decimos que mediante las tablas de verdad y el método booleano se obtienen los mapas de Carnot, en donde se muestran los resultados de los cuales las compuertas lógicas se utilizan para nuestro circuito. La utilización de compuertas contiene un alto grado de automatización en los dispositivos. Se pueden hacer combinaciones en donde, por decir algo, puedan funcionar un determinado proceso cuando existan factores para que determinada acción se dé. Las compuertas tienen la función de dar vía a un proceso a partir de sensores, actuadores y demás dispositivos electrónicos con los que se trabaja conjuntamente. Su ventaja consiste en que no se tiene que estar realizando un proceso de acción continuamente para que una persona, además de su bajo costo, su tamaño y durabilidad que tiene, sea la factibilidad de su proceso. Ahora bien, vamos a ver cómo el desarrollo y sobre la implementación del circuito en DSSH. ¿Sí? El circuito que nosotros planteamos para el desarrollo de la actividad de la fase 1, ¿sí? del control de las puertas de acceso, lo diseñamos de la siguiente forma. Tenemos dos entradas, las cuales corresponden a la puerta principal, la entrada 2, que es la puerta principal de acceso. En la entrada 1 tenemos un control o una acción sobre la puerta de interconexión, ¿sí? Y al final, en las salidas, vamos a tener representante la acción hacia la puerta de interconexión, ¿cierto? Tenemos el LED de indicación de estado de la puerta de interconexión y el LED de indicación de estado de la puerta principal. Bien, vamos a simular el circuito para contemplar lo que requiere, ¿cierto? Entonces, partimos de la condición inicial que la salida 1, o sea, tenemos activo el LED de la puerta principal, ¿sí? Es decir, con este LED se activa
ya que tenemos la puerta de acceso cerrada, la puerta principal y la puerta de interconexión cerrada, ¿sí? Si nosotros partimos de la puerta de abrimos la puerta de interconexión, o sea, la entrada 1, vemos que se nos activa el LED de la puerta de interconexión y nos activa la puerta como tal, ¿sí? Ahora bien, si nosotros damos nuevamente el comando para cerrar la puerta se cierra, la puerta principal en un 0 y la puerta de interconexión permanece abierta, el LED de estado indica que está abierta y el LED de estado de la puerta principal indica no cambia de estado, indicando de que está cerrada, ¿sí? Ahora bien, vamos a partir de la condición, de la segunda condición de acuerdo a la tabla, ¿sí? De acuerdo a la tabla, que la puerta principal está en 0, la puerta de interconexión en 0 y el LED de la puerta de interconexión obviamente va a quedar en 0. Vamos a tener activo el LED de la puerta principal, ¿sí? Entonces, si nosotros llevamos a 0 la puerta de acceso principal, inmediatamente tenemos la indicación de estado de la puerta principal, ¿sí? Ahora bien, verifiquemos este segundo estado. Si nosotros llevamos la entrada de la puerta, llevamos a 1 la puerta principal, teniendo este en 0, este LED, esta salida del LED de la puerta principal no nos va a cambiar, ¿sí? Tenemos el LED de la puerta principal, activamos en 1 y como vemos no nos cambia el estado de el LED. Bien, eso es con la simulación. Ahora vamos a ver el diagrama de tiempos, de cómo fue todo ese comportamiento, los cambios de estado, ¿cierto? Cómo fue el comportamiento de cada una de las salidas al generar una entrada de acuerdo a la condición de la puerta principal y la puerta de acceso. Ahora vamos a generar el archivo para tener el layout de este circuito, ¿sí? Tenemos el Verilog, tenemos que hacer la actividad 1, ya la tenemos creada, por lo tal, ok, simplemente ahora procedemos a abrir el microwin en el cual vamos a generar la simulación, ¿sí? El diseño físico del equipo. Select Foundry, ¿sí? Select Foundry, vamos a seleccionar las reglas, ¿sí? Las reglas, vamos a trabajar con la regla 12. Ok, ahora vamos a compilar. Compile Verilog, ¿sí? Ya viéndolo acá, vamos a abrir el circuito que es la actividad 1, que fue el que creamos, ¿sí? Lo vamos a compilar y actuamos el editor. Tenemos el diseño del integrado requerido para hacer la función específica, ¿sí? Donde podemos apreciar cada uno de los metales y componentes diferenciados por la tabla de colores. Ahora vamos a hacer la simulación. En la simulación vamos a encontrar cómo se percibe las gráficas, ¿sí? En este caso tenemos voltaje versus tiempo correspondiente a la
de cada una de las compuertas del sistema. Podemos mirar las que son las gráficas de corriente, la gráfica de voltaje, podemos ver aquí la gráfica de frecuencia versus tiempo y el diagrama H, cómo es este comportamiento. Muy bien. Ahora, por último, vamos a mirar cómo es la creación de capa, lo que explicábamos ahorita por pasos de dicho integrado, ¿cierto? Va pasando por el polisílico, el implante del producto, el N, ¿sí? Implementa el P y ya va haciendo cada una de las capas que forman el circuito integrado como tal. Y se va implementando el diseño de este circuito. Ese es el final, el físico que obtenemos. Bueno, muy bien, agradecemos su atención y finalizamos la presentación de esta actividad de la fase 1. Tenemos ahí la bibliografía seleccionada. Muy amables.